Hoy naguamos por conocer más una iniciativa que entama Samuel Gradín. Muchos ya lo conoceréis porque ya lo tuvimos aquí en el Naguando en el tren de RPA como el promotor de Alderiques de Asturias, una iniciativa de Infoasturias, iniciativa Polo Asturiano, para promover el uso habitual, normal de la lengua asturiana. Samuel, buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, estamos hablando de un viaje que vas a entamar, a ver, esto y una grabación, así que los oyentes van a escucharlo hoy martes. Vas a ir hasta Bolivia. Bueno, la idea surge por una colaboración con unas personas también que están en esta casa también, tienen un espacio que son la ONG Decisión, Sol de Paz Pachacuti, que falamos entre nos porque en Alderiques de Asturias estamos asolellando material de radio y televisión 100% asturiano y queríamos abrirles fronteras, ¿no? Y entonces decíamos, pues un país donde podíamos hacer un reportaje y, tuvimos peñerando de ellos países y finalmente lo que se decidió fue Bolivia. Decides ir a Bolivia, coincidiendo además con que, ya decimos que estoy en una grabación, anteayer domingo fueron las elecciones en este país andín. ¿Esto influyó a la de decidir qué país debes visitar? Sí, coincidía un poco con las mis vacaciones, pero que sí hay una coincidencia porque aparte eso hay una convocatoria y demás, y entonces hay esa, aparte lo que lleva la propia Bolivia llama mucho la atención el su presidente, el primer presidente indígena Evo Morales, y entonces la realidad vamos a hacer un reportaje fondero en dos versiones, una versión en castellán para poder esparderlo lo que Latinoamérica o Pelazona y una versión en asturiano. Quiero decir, evidentemente la gente cuando responda, la gente cuando pueda ver esos, probablemente depende un poco el material que saquemos, pero ese material, ese documental o esos documentales, cuando la gente responderán, por ejemplo, en castellano, en la versión asturiano pondremos per debaixo de ellos infografías, subtítulos en asturiano, cuando sea en castellano, pues en castellano ya se desea evidentemente por el entendimiento, pero la idea es afondar en la realidad de Bolivia, porque para no es un país perinteresante, como decíamos, el primero con un presidente indígena y que además está llevando adelante políticas perinteresantes en cuanto a disminución del amenorgamiento de la probitud y cosas, país muy interesante y voy a moverme por de ellas poblaciones. Bueno, y vas a conseguir declaraciones, como lo queramos llamar, comunicación, con gente también del gobierno de Bolivia. Sí, vamos a gestionar la posibilidad porque, según me comenten, gente del propio país, allí, al ser un país pequeño, y de otros xeitos son más accesibles. Aquí sería como difícil poder falar con el presidente del Principado o presidente de Asturias o presidente de España, pero allí es más sencillo falar con un ministro o con xente asina, ¿no? Y entonces vamos a tentar falar con ellos, que nos cuenten un poquitín las políticas y también falar con xente que, non todo oye favorable, personas que a lo mejor están un poco a las contra el gobierno. También, pero interesante, vamos a tentar falar con asociaciones indígenas, con personas que igual allí el castellán va a costarnos, porque hay gente que dicen, como a mí comentaronme por la documentación que estuve leyendo, que Bolivia non toda la xente, sobre todo en las zonas más separtadas, non toda la xente non fala nin castellán, claro. Que falen quechua o aymara o rollos de... Sí, bueno, y es algo también habitual en los países de Sudamérica que tenemos pensado que fala en castellán, da fechu, y ni mucho menos, hay muchas comunidades que no utilicen esa lengua para nada. Bueno, en cuanto a lo que lleva el proyecto en sí, Samuel, tú eres enfermero. Sí. ¿Cómo te metes en esos xareos? ¿Y ya... cuánto mucho cobres por esto? A ver, cuéntame. No, cobrar nada, porque esto es sin ánimo de lucro y en realidad esto... Y págueslo tú todo, sí, decirlo, yo. Esto de Bolivia y es todo una cosa personal altruista, por una cuestión de... yo estaba vezado aquí en la radio autonómica a falar ya de los míos viajes y yo como una pasión personal y entonces, pues pensé, pues ya que estamos con esto Alderiques de Asturias, que en Tamara tuviéramos aquí contigo, Nacio, pues eso, la idea es eso, abrirles fronteras y dar un paso para adelante. Y en realidad, ¿qué conexión tiene la enfermería, que ya es la mi profesión, lo que me da de sintar, lo que me da les perres para vivir, con esto? Pues simplemente que, como te comentara en otro programa, pues que antes de sacar ese título de enfermería, yo trabajé en los medios de comunicación muchos años en la radio como profesional. Lo que pasa que en ese momento, pues vi que no había salida y tenía también esa vocación y,
pues en ese momento hubo que elegir un camín y el otro y torné para la Manzorga, vamos a poner, ¿no? Bueno, todo ello dentro de un proyecto de facer más grande Alderiques de Asturias. Yo decían antes que es, bueno, la persona que fala este proyecto que está empobinado por dos entidades, Infoasturias y Iniciativa Polo Asturiano. Bueno, Iniciativa Polo Asturiano yo creo que se conoce bastante, y una entidad que promueve el uso normalizado del asturiano. Infoasturias igual se conoce un poco menos, pero también tiene bastante actividad y más últimamente, y sobre todo en la web, y tienen una web que furula muy bien, actualizada todos los días, con mucha información. ¿Qué paso vas a dar dentro de lo que lle Alderiques de Asturias con esos reportajes? Con ese reportaje, por ejemplo, en esta ocasión sobre Bolivia. También quería añadir a conocer Asturias.es, y también conocer Asturias, que hielos que también unas personas que están también sofitando este proyecto. El paso que se quiere dar, vamos a ver, si la siente tampoco soyerte, tenemos ya un dominio mercado, que ya alderiquesdeasturias.com, tenemos en YouTube, aparte curioso, Nacio, porque con ese nombre tan asturiano, Alderiques, mucha gente dice que ya Alderiques, ¿no? Entonces, cuando uno pone en el buscador, en YouTube o en el Google, lo que sea, por defecto, si lo escribe bien a Alderic, ya sale Alderiques de Asturias, porque no hay ninguna palabra, ningún idioma que tenga esa grafía, ¿no? Y entonces desde Sineru de este año lo que hicimos fue, vamos a decirlo coloquialmente, soltando vídeos, ¿no? Pues venía, pues, qué sé yo, Pablo Iglesias y tal, y grabábamos una entrevista a Monedero, pues, los más nomaos, pero bueno, pues se presentaba un disco Silvia Quesada, pues vivimos allí a Mieres, a Grabay, y cosines sencilles, ¿no?, dentro de los medios, pero bueno, faltábamos un poco la continuidad. Entonces, lo que vamos a entamar cuando retorno yo de Bolivia, con los nuestros medios, que son limitados, y hay que decirlo de este xeito, facer un magazín semanal de media orina y un esfuerzo brutal. Lo que decías, insisto, que sin ánimo de lucro, la xente está ahí casi, hombre, hay que tentar que non tengan que pagar ellos les perres, pero ahí estamos, complicado, y entonces hacer un magazín semanal sencillo, donde se amuese un par de entrevistas, pues, de cosas de Asturias, y después una especie de alderique, de ahí viene el entamo, pues una charra entre, pues, profesores universitarios, periodistas, que se fale de un tema concreto. ¿Cuál es el envis de todo este proyecto? Lo ponemos en el nuestro eslogan, televisión 100% asturiano. Tentamos que la siente, pues, fale 100% asturiano, y bueno, no, si un convidado, evidentemente, que en Asturias tenemos un problema de alfabetización asturiano por todas las cuestiones que todo el mundo sabe abondo, pues lo que hacemos puede falar en castellano, no hay problema, pero no siempre en asturiano, toda la infografía en asturiano, todo en asturiano, y simplemente esa es la idea, hacer eso sin ningún tipo de pretensión mayor, digamos. Y todo ello en ese dominio que estáis comentando, que estáis acabante mercar, abrir, que lle Alderiques Asturias, Alderiques de Asturias, mejor dicho, alderiquesdeasturias.com. Sí. ¿no? Sí, ¿Ya tenéis un dial de la semana concreto, Fixu? Sí, vamos a tentar, porque como digo, la televisión y los collacios que estamos aquí que están en el medio público, nos están sintiendo, saben que la televisión complícase mucho más que la radio. En ese dominio tienen también radio, porque Iniciativa Polo Asturiano Ondes tenemos un programa, y Infoasturias y demás, y entonces lo que tentamos grabaremos el programa así de televisión, pues los lunes y tal, y para los jueves, bueno, todo esto como online, pues a través de las redes, Twitter, Facebook y demás, pues emitir ese magazín, que insisto, no va a ser como un magazín de los collacios de la tele autonómica, sino que lleve una cosina sencilla, tentando falar temas y entrevistas con xente de Asturias y falando en asturiano. Bueno, pues enhorabona pola iniciativa, esperemos que el viaxe que vas a facer a Bolivia salga toper bien, que consigas muchos contactos, que fegas un documental lo mejor posible, y que también conozcamos, pues eso, la realidad social que hay en ese país andín. Samuel Gradín, muchas gracias por estar con nosotros. En cuanto que lleves ya unos cuantos programas de Alderiques de Asturias colgados en ese alderiquesdeasturias.com, falamos
porque bueno, la iniciativa ya lleva furulando va tiempo, pero lo que y el magazine semanal estrenaréis lunada dentro de bien poco, entiendo, ¿no? Sí, dentro de poco, sí. Ahí la gente puede entrar y ver programas, lo que decimos, esos vídeos, pues entrevistas, ahí colga un garrapillo de cosas, Sí, pero no, lleváis unos cuantos ya. sí, unos cuantos. Pero bueno, que sí, la idea allí es sin magazine, que la gente tenga y que ponga críticas y que diga esto no me presta o ponéis esto, entrevistar a este y sí, bueno, y lo de Bolivia seguro que lle prestoso. A ver qué reportajes saldrá. Yo voy a intentar agarrar lo máximo posible, pero a mí préstame mucho, porque aparte lle un país que me llama mucho la atención y aparte a ver lo que pasa por allí. Samuel, gracias. Gracias, Ignacio, gracias.